Queridos hermanos, ahora quiero hablarles un poco acerca del matrimonio cristiano. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de hoy, está en una boda. En una boda, participa en la alegría de esta boda y hasta la recompensa. La recompensa cambiando el agua en vino para que su alegría fuera completa. Usted sabe que el matrimonio es de institución divina. El matrimonio viene de Dios. Dios mismo ha creado el hombre y como vio que el hombre estaba solo, dijo, no es bueno que quede solo, voy a crearle un ayudante semejante a él. Y creó su esposa. Y el primer matrimonio fue bendecido por Dios mismo en el paraíso terrenal. Y esta primera bendición que Dios ha dado nunca fue quitada a la humanidad. Nunca. Ni por el pecado original, ni por el diluvio, ni por Sodoma y Gomorra. Por eso, incluso en lo natural, cuando un hombre y una mujer se unen, bien hay una criatura, porque esto es la bendición de Dios. Veamos un poco lo que dice la Sagrada Escritura acerca de esto. En Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo a Adán y Eva, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal sobre la tierra. Entonces, sed fecundos y multiplicaos. Esta es la bendición de Dios del primer matrimonio. En Génesis 9:1 dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos después del diluvio y les dijo, sed fecundos, la misma palabra del primer matrimonio, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Vosotros pues sed fecundos, multiplicaos. Hemos dicho que el autor del matrimonio es Dios. Y Dios hizo hombre e hizo mujer. Creó Adán y Eva. No ha creado Adán y Adán, ni Eva y Eva. Y hoy en una locura monstruosa, gente realmente orgullosa y por ser orgullosa son ciegos, quieren desbaratar el plan de Dios al punto de querer casar hombre con hombre, mujer con mujer. Y bien, esto no es un matrimonio, es una unión torpe de gravísimo pecado que clama al cielo. No, queridos hermanos, nosotros seguimos lo que nos dice nuestro Padre Celestial en el Génesis 2:18. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, semejante a él. Y vemos en el libro de Tobías 8:6 que dice, tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre se halle solo. No es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Entonces, queridos hermanos, hombre y mujer son instrumentos de Dios para continuar la creación de los hombres. El matrimonio es un sacramento entre cristianos, entre bautizados, entre católicos. La unión libre es pecado. Entre paganos es una unión natural, matrimonio verdadero natural. Pero entre bautizados es un sacramento, algo mucho más grande, algo mucho más santo. Por eso un católico que se une en unión libre y se casa solamente por el civil, pero no quiere casarse por la iglesia, está en pecado mortal, está en estado de fornicación y está en estado de escándalo. Y San Pablo dice, no recibir ni comer con el fornicario, dice. Y hoy cuántas familias católicas tienen hijos, hijas unidos en este pecado, mi yerno, mi nuera, pero sin casarse, sin estar bendecidos. Y eso es pecado.
Es pecado grave. San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, 9, 10, dice: no se hagan ilusiones, mentiras mentales, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. No se hagan ilusiones. Un católico está en unión libre, no casado por la iglesia, está en estado de pecado mortal. ¿Qué solución tiene? O separarse si no quiere casarse, tener sacramento y familia, o casarse por la iglesia. Pero vivir así, vamos a juntarnos, vemos después si funciona, nos casamos. Mal negocio. Usted empieza con pecado mortal, de ofensa gravísima a Dios, y de escándalo además. Entonces, queridos hermanos, que nadie, digo esto a todos los jóvenes aquí presentes, que nadie se junte sin casarse por la iglesia. Los que están juntados, tienen hijos, tienen deseo de formar familia, qué bueno. Cuanto antes presentas al sacerdote, prepárense y cásense. Una buena confesión para borrar todo el pecado y tener la gracia y la santidad. Y si no quieren casarse, sepárense en este caso. ¿Por qué? Porque no son esposos. Esto acerca de este asunto. Ahora, acerca de los que están casados y tienen problemas, ¿qué hacer? Primero, para suprimir los problemas, bien hace falta vivir en gracia de Dios. Porque un matrimonio casado por la iglesia que vive en pecado mortal ya no tiene la gracia de Dios, ya se separó de Dios, ya no tiene la asistencia divina como Dios quiere. Dios, el día de la boda, y escuchen esto, es importantísimo, el día de la boda Dios se compromete con los esposos de darles ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, gana y deseo de cumplir con sus deberes y obligaciones de una manera fiel, santa, perseverante, con una condición: no cortar el cable con Dios por pecado mortal. Entonces, los esposos que están casados por la iglesia y que viven pecado mortal no tienen esto, ellos mismos se han separado de Dios. ¿Qué hacer en este caso? Bien, confesarse también y renunciar al pecado en su vida. Si están separados, aunque divorciados por las leyes civiles, el bautizado, casado por la iglesia, es esposo y esposa hasta la muerte. Si una persona separada de su esposo o de su esposa y quiere vivir con otra persona, está en adulterio. Y Dios dice en la Biblia, capítulo 13, a los hebreos, inicio del capítulo, dice: Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Tenedlo por dicho, entendido, dice San Pablo, Efesios 5:5. Tenedlo por dicho, entendido, ningún fornicario, ningún adúltero y ningún avaro que es idólatra heredará el reino de los cielos si no se convierte. Y una persona separada de su esposo o de su esposa, puede ser la separación justificada, puede ser. Entonces, ¿qué debe hacer esta persona? No juntarse con otra persona, acercarse a los sacramentos, a la oración, a la confesión, a la comunión, y ahí tendrá la gracia de Dios, la protección divina. Dije que Dios, el día de la boda, se compromete a dar ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, para tener ganas de cumplir sus deberes y obligaciones santa, fiel y perseverantemente, con tal que vive en gracia de Dios. Entonces, la persona abandonada puede ser, la persona abandonada debe acudir a Dios, a la confesión, a la comunión, a la oración, y ofrecer ese sacrificio, y rezar por su esposo o esposa que se reconcilien. Pero ese de juntarse otra vez, de vuelto a casar, como dicen, viene es maquillar la palabra adulterio. No hay vuelto a casar cuando uno tiene su esposo o su esposa en vida. Una viuda puede casarse otra vez. Un viudo puede casarse otra vez. ¿Por qué? Porque el matrimonio dura mientras viven los esposos.
Ahora, muchas familias están en problema. ¿Y por qué están en problema? Porque por desgracia, debido a su poca formación, su flojera y las ideas falsas y estas escandalosas, falsas educadoras de las telenovelas y series dan malos consejos a la gente. Mire lo que dice en la Sagrada Biblia hablando de la indisolubilidad del matrimonio. San Mateo 5:32. Cristo dice, pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio. Y el que se case con una repudiada, comete adulterio. En unas Biblias hay una mala traducción de este versículo que dice, todo el que repudia a su mujer, salvo en caso de adulterio. No, el adulterio no anula el matrimonio. El adulterio no anula el matrimonio, porque si el adulterio anulara el matrimonio, bien cada persona que quiere desbaratar su matrimonio haría un adulterio y ya está separada. No es esto. El texto ya dice, salvo en caso de fornicación o de unión libre. Una persona en unión libre está en pecado y escándalo, se separa, cada quien va por su lado, funda su familia. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Pero una persona bendecida por la iglesia es para siempre. Y ahora, los que no están casados y los papás, aquí abuelos, cuidado, casarse no es un asunto, me gustó, voy a casarme con él o con ella. Hace falta observar si es persona de fe, si tiene virtudes, si vive la fe cristiana, si es serio, si es profundo. No es porque te gusta, entonces tiene que casarse y arruinar tu vida actual y quizás ir al infierno con él. El matrimonio es algo serio. Y por eso los padres y madres tienen una grande responsabilidad en la educación de sus hijos. Educar a los hijos al esfuerzo, a la abnegación, al sacrificio, a la fidelidad, a la responsabilidad, al honor, ser fiel a su palabra. Y sí, muchas personas, por no haber educado a sus hijos como Dios manda, esos hijos o hijas fracasan. Pero Dios pedirá a los papás también que no fueron educadores como Dios manda. De ahí la importancia de una formación profunda del catecismo. Una formación seria del catecismo. El catecismo es la palabra de Dios, síntesis de la Biblia y de la traducción apostólica comunicada por el magisterio de la iglesia. Hoy muchas personas se casan por la iglesia, por el vestido, porque la abuela quiere, no sé qué, pero esto no vale nada. Hace falta convicción, formación, y eso desde que son chiquitos. Si hoy usted no pone todo el cuidado en la educación cristiana de los niños, mañana no van a llorar y ya es tarde. Y el esfuerzo que los papás hoy no hacen en la educación catequística de sus hijos, mañana harán mucho más esfuerzos y gastos y lágrimas con abogados, con jueces, con centros de rehabilitación, con problemas y sin solución. ¿Quieren la salvación de sus hijos? El triunfo matrimonial de sus hijos, y bien denle la mejor formación cristiana actualmente, en ese momento. Un niño que pasa todo su día mirando películas y mirando aparatos, mirando esas cosas, ¿y qué va a aprender? ¿Qué va a aprender? ¿Qué va a poner en su cabeza? Lo que no conviene. Lo que no conviene va a ser torcido. Y mañana va a fracasar. Y después viene orando a pedir ayuda. No, hijitos, la ayuda es el catecismo, la vida de los santos, la palabra de Dios, la oración, la iglesia, los sacramentos, y también una educación firme, no ceder frente al capricho de los niños, porque el niño caprichoso hoy, si usted cede frente a sus caprichos, mañana de casado o de casada hará los mismos caprichos. Pidamos a Dios misericordia, porque hoy muchas familias están en los problemas, y problemas graves. Problemas que hacen llorar, problemas que no tienen solución. ¿Por qué?
porque no han solucionado los problemas cuando eran chiquitos. Por eso les insistí a los hermanos de hacer retiros. Esto nos abre una pequeña ventana sobre la eternidad. Y vemos que es algo serio. De Dios no se burla. De Dios no se burla. Y hoy quieren burlarse de Dios. El Papa Pío XI, queriendo defender el matrimonio cristiano, queriendo evitar tantos sufrimientos a los esposos y a los hijos y a los nietos, publicó la encíclica Casti Connubii, que nos explica qué es el matrimonio cristiano, cuáles son los peligros que la atacan y cuáles son las soluciones. Y el Papa dice: esposos cristianos, vivan en santidad de su matrimonio y el Espíritu Santo de Cristo los protegerá. Pero si viven el pecado mortal en su matrimonio, ustedes mismos expulsan la protección divina y caen en los problemas. En el párrafo 21 de esta encíclica dice el Papa: habiéndose pues algunos manifiestamente separado de la doctrina cristiana, enseñada desde el principio y transmitida en todo tiempo sin interrupción, y habiendo pretendido públicamente proclamar otra doctrina que no es la católica, la Iglesia Católica, dice el Papa, la Iglesia Católica, a quien el mismo Dios ha confiado la enseñanza y defensa de la integridad y honestidad de las costumbres, colocada en medio de esta ruina moral para conservar inmune de tan ignominiosa mancha la castidad de la unión nupcial, la Iglesia Católica, en señal de su divina legación, del poder divino que Dios le ha dado, eleva solemne su voz por nuestros labios y una vez más promulga que cualquier uso del matrimonio, entonces dice el Papa, en señal de su divina legación, es del poder que ha recibido de Dios, eleva solemne su voz por nuestros labios y una vez más proclama que cualquier uso del matrimonio que maliciosamente quede el acto destruido de su propia y natural virtud procreativa va contra la ley de Dios y contra la ley natural, y los que tal cosa cometen se hacen culpables de un delito grave, de un pecado mortal. Entonces el Papa dice: la Iglesia fundada por Cristo y con poder de Cristo, dice, eleva la voz por nuestra labio, dice: cualquier uso del matrimonio que maliciosamente quede destruido, el acto matrimonial destruido de su propia y natural virtud procreativa, va contra la ley de Dios y contra la ley natural, y los que tal cosa cometen pecado mortal, pecado grave. Queridos hermanos, hoy apenas se casen tienen que cuidarse. No sé de qué van a cuidarse, pero van a cuidarse. Quieren disfrutar del don de Dios, que es el cariño íntimo, pero sin el fruto. Maliciosamente neutralizan el acto procreativo de su virtud procreativa. Y bien, esto, dice el Papa, va contra la ley de Dios y contra la ley natural. Todos los animales se unen con un fin: comunicar la vida. Dios hizo el matrimonio para continuar la creación de los hombres. Por eso, para que entiendan mejor este asunto, todos los que usan las píldoras, todos los que se inyectan para no tener hijos, todos los que usan este método, no sé, que el cobre, que es abortivo a la vez y contraceptivo, todos los que también que se operan, dicen que operan siendo sanos, se mutilan, se castran, y todos los que interrumpen el acto conyugal, hacen pecado grave de onanismo. En la Biblia tenemos el capítulo 38:9 del Génesis,
Un hombre que no quería tener hijos, a propósito, maliciosamente, cuando estaba en intimidad con su esposa, derramaba el semen fuera para no tener hijos. Y bien, Dios lo mató. Entonces, si alguien ha caído en esas trampas, corrígense. Si alguien piensa operarse sin estar enfermo de cáncer de gravedad, y bien, será castrarse, mutilarse, es pecado mortal. Es una vergüenza. Eso no se hace. Y el Papa dice, si algún confesor o pastor de almas, lo que Dios no permite, indujera a los fieles que le han sido confiados a estos errores de la contracepción, y al menos les confirmara en los mismos con su aprobación u doloso silencio, sin decirles nada, tenga presente que ha de dar estrecha cuenta al juez supremo por haber faltado a su deber. Esos tales sacerdotes, dice, son ciegos y guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en la olla, dice Cristo en San Mateo 15, 14. Queridos hermanos, hoy la familia está en peligro. Muchos esposos en su propio matrimonio pecan mortalmente. Cuando pecan mortalmente contra el plan de Dios, maliciosamente usan de su matrimonio contra el plan de Dios, y bien, el Espíritu Santo se va, la gracia se va, la caridad se va, el Espíritu Santo se va, el pecado mortal llega, y el Espíritu Santo se va, y el demonio viene, y empiezan los problemas. Ese es el problema. Toda familia casada por la iglesia en este momento que vive en pecado mortal, y bien, ya no tiene Espíritu Santo. El demonio sí está ahí. Y los problemas empiezan. ¿Cuál solución hay? Es bien renunciar a todas esas barbaridades. Tener hijos no es una enfermedad. Tener hijos es una bendición. Un día el Santo Padre Pío tuvo una visión, una revelación. Vio el Papa en San Pedro de Roma y mucha gente. Y la mujer que se confesaba ahí con él vio la misma cosa. Y el Santo Padre Pío preguntó, ¿qué has visto? He visto el Papa en Roma, qué bello, qué bello, qué bello. Y el Santo dijo, este Papa que has visto en Roma iba a ser tu hijo que abortaste. El hijo que ibas a tener que abortaste, iba a ser Papa. ¿Y qué has hecho? Claro, la mujer va a llorar, pero ya no te... Queridos hermanos, abortar también es un asesinato. Abortar es un grande asesinato. Entonces, cuidado. Mujeres, en lugar de mirar telenovelas y hacerse mujeres superficiales, mundanas, tibias, pedidas, saquen esas cosas de su casa. Sean prudentes. Con Dios no se juega. Con la familia no se juega. Y eduquen, como dije, sus hijos en amor y temor de Dios, formación cristiana seria. Porque un niño bien formado desde chiquito, más tarde, aunque viejo, va a caminar el camino de la salvación. Pidamos a Dios misericordia por todos los matrimonios que están en problemas, y hay muchos. Pidamos a Dios a todos los matrimonios que viven pecado mortal, que Dios les dé sabiduría, y que no vayan a mirar películas de perdidos, pecadores públicos escandalosos, mirar qué hacen, imitarlos. Esto no se hace, esto no es cristiano. Es pecado mortal. Pidamos por todas las familias divididas, que Dios perdone sus faltas y culpas para que se reconcilien. Pidamos por los que están en problemas al punto de separarse, que se conviertan y agarran la gracia de su matrimonio. Y pidamos por todos los que están en unión libre de fornicación y escándalo, que renuncien al pecado, o se casan como Dios manda y se santifican, o que se separen para dejar de dar escándalos. Queridos hermanos, todo el dinero del mundo no vale un hijo. Hoy les dan mucho miedo. Cuídense. ¿Y cuídense de qué? Supongamos una familia de los vecinos compró el carro del año, y usted este mismo año tuvo un hijo. Bien,
25 años después, ¿qué pasa? El que tiene el carro del año, ¿qué tiene? Algo viejo, un fierro viejo. Y usted que tuvo el hijo o la hija, bien tiene el hijo de 25 años y con el carro. Porque va a trabajar, ayudar y hasta manejar, ser tu chofer. Entonces, no seamos tontos. El demonio es astuto, mentiroso y padre de la mentira. Los que siguen las ideas actuales falsas nunca serán felices. No hay profesión más hermosa, más noble que la de ser madre y educadora. Hoy por unos centavos más van a pecar mortalmente su matrimonio para ganar como esclavos unos centavos más y vivir de comodidades liberales materialistas, pero perdiendo su alma. Una familia cristiana se casa en la misa. ¿Para qué? Para decir como Cristo sufrió, usted también que debe sufrir algo. Pero esos sufrimientos, penas, dolores que tendrá en su matrimonio serán de provecho y de bendición. Entonces, cuando están en los problemas, en las dificultades, queridos hermanos, pidan la gracia de su matrimonio. Dios mío, dame la gracia de mi matrimonio, ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza que usted me ha prometido. Dame ganas de cumplir con mis deberes, obligaciones. Cuando Dios da un sacramento, nos da también la gracia del sacramento. Entonces, la gracia del matrimonio, y concluyo con esto, es importante que lo sepan, la gracia del matrimonio es muy importante para los esposos. Dios se comprometió con usted de darle ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, gana de cumplir santa, fiel y personalmente sus obligaciones, con tal que no corte el cable con Dios. Pidan la gracia de su matrimonio, queridos hermanos, cuando están en problemas, cuando están en dificultades, cuando están en enfermedades, etc. Y también en lo humano sean sensatos. ¿Para qué cada rato retarse o ponerse del tú por tú? Sean corteses, sean educados, no se insulta, no se grita, no se humilla al otro. Uno debe ser educado en todo. ¿Usted piensa que por ser esposo o esposa tiene derecho de maltratar a su esposo, a sus hijos? Y con los de fuera como un santito, bien educado. Y luego cuando está dentro de la familia es una fiera. Esto no se hace. Hace falta ser más cortés, diplomático dentro de la casa que fuera. ¿Por qué? Porque fuera usted no vive con los de fuera, los de dentro sí. Entonces seamos corteses. Y claro, cuando uno vive en santidad y gracia, la caridad no es egoísta. La caridad más bien es abnegada, piensa el prójimo. Entonces pidamos por todos los matrimonios que andan bien para que sigan, que andan mal para que se conviertan y se mantengan, y los que no están casados que se casen. Que la Virgen Madre, que en esta boda de Caná de Galilea que intervenga por todos y cada uno de ustedes.